¿Qué significa tener poder, sino estar dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo? En los oscuros rincones de la historia, algunas figuras son recordadas no por su grandeza, sino por la oscuridad que cultivaron en su búsqueda de control. Entre estas almas olvidadas se encuentra Margarita de Anjou, esposa de Enrique VI, una mujer que luchó no solo por el trono de Inglaterra, sino también por su propia supervivencia en medio del mundo fracturado de la política medieval. Pero bajo el título real, debajo de las capas de sangre noble, había un corazón capaz de crueldad, ambición y sacrificio inimaginables. Imagina esto: un viento frío de otoño aúlla a través de los antiguos pasillos de piedra del castillo de Windsor, sacudiendo el cristal de las ventanas de las cámaras reales. Dentro, la sala del trono se encuentra bañada por la tenue luz parpadeante de 100 velas, cuyas llamas proyectan largas y temblorosas sombras contra las paredes. Una mujer está en el centro de todo, su rostro pintado con gracia y desesperación. Margarita de Anjou, en la cúspide de su reinado, fue una de las mujeres más temidas de Inglaterra, su poder forjado en el horno de la desesperación y la astucia despiadada. Sin embargo, debajo de su exterior compuesto, hervía un odio hirviente, una sed insaciable de control que nadie, ni amigo ni enemigo, podía apagar. Su historia no comenzó en una corte de caballeros y castillos, sino en una lejana provincia francesa donde la familia de Margarita estaba lejos del centro del poder real. Nacida del rey René de Anjou y de Isabela de Lorena, los primeros años de Margarita estuvieron lejos de la promesa de grandeza. Sus padres, aunque nobles de nombre, eran impotentes en el juego de la política europea. El rey René, hombre de arte y cultura, no tenía ejército para proteger el futuro de su hija, y el espíritu amable de Isabella no podía ofrecer más que palabras suaves de consuelo. Desde el principio, Margarita se vio obligada a aprender que el poder no se hereda, se arrebata. La falta de poder militar de su padre la dejó a merced de sí misma en un mundo donde solo los fuertes podían sobrevivir. Esta dura verdad daría forma al carácter de Margarita, una mujer que luego se convertiría en sinónimo de derramamiento de sangre, engaño y manipulación política. Con solo 15 años, se organizó el matrimonio de Margarita con Enrique VI, una unión diseñada no por amor, sino por necesidad. En los primeros días de su matrimonio, Inglaterra estaba en plena agitación, envuelta en las destructivas y costosas guerras de las Rosas. El matrimonio de Margarita no fue un asunto romántico, sino una alianza política para asegurar el lugar de su familia en los anales de la historia. Para Enrique VI, la joven princesa francesa representaba una fuente fresca de sangre real, un medio para reforzar su legitimidad en medio de las facciones que luchaban por la corona inglesa. Para Margarita, el matrimonio era su única oportunidad de escapar de los límites de su crianza provincial y ascender a las alturas del poder que habían eludido a su familia durante generaciones. Pero la vida en la corte inglesa no era tan simple como ella había imaginado. El matrimonio, a pesar de su importancia política, trajo poca paz. Enrique VI, débil e indeciso, no era el rey con el que Margarita había soñado. Donde ella había esperado un socio poderoso con quien forjar su legado, encontró a un hombre incapaz de liderar la nación, uno cuya fragilidad mental lo dejaba a merced de las manipulaciones de otros. La carga de gobernar, de mantener el control, recayó directamente sobre los hombros de Margarita. Rápidamente se vio empujada al corazón del caos político de Inglaterra, liderando ejércitos y tomando decisiones que darían forma al destino de la nación. Pero el costo de este nuevo poder fue alto y la reputación de Margarita comenzó a deteriorarse. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su crueldad. Margarita, que alguna vez había sido una gentil hija de Francia, ahora se erguía como una reina guiada por un único y despiadado propósito: asegurar la supervivencia de su linaje y su reinado. No era solo una reina consorte, era una reina guerrera, sin miedo a ejercer el poder por cualquier medio necesario. Su ambición la llevó a hacer tratos con algunas de las figuras más notorias de su tiempo, incluido
el enigmático y brutal duque de York, cuyas reclamaciones al trono se volvían cada vez más poderosas. Sin embargo, la disposición de Margarita para recurrir al derramamiento de sangre, ya fuera a través de batallas o asesinatos, no fue suficiente para asegurar su reinado. La guerra por el trono se convertiría en un campo de batalla de la más alta orden, donde las alianzas se hacían y se rompían en un abrir y cerrar de ojos. En 1455, la batalla de St. Albans marcó el comienzo del fin del reinado de Margarita. En este enfrentamiento decisivo, sus fuerzas fueron derrotadas y su posición como reina se vio amenazada. Sin embargo, a pesar de la derrota, Margarita no se rompió. Se retiró, reunió sus fuerzas y regresó con sed de venganza. Su camino no fue de misericordia, sino de justicia de puño de hierro. La sangre de aquellos que se atrevieron a desafiarla, fueran traidores o simplemente enemigos de la corona, se derramó sin vacilación. El reinado de Margarita no estuvo marcado por la belleza de la paz, sino por los horrores de la guerra. Su mayor acto de crueldad llegó en 1460, con las infames muertes del duque de York y sus hijos. Tras sus muertes, el control de Margarita sobre el trono parecía inquebrantable, pero el costo de sus acciones fue alto. Su propia alma, parecía, se estaba sacrificando en nombre del poder. La crueldad de las guerras de las rosas la había transformado en una sombra de la mujer que alguna vez soñó con una gran vida de elegancia real. Su ambición, aunque impulsada por el deseo de asegurar el futuro de su hijo, también fue su perdición. Se había vuelto tan consumida por el poder que ya no podía reconocer al monstruo en el que se había convertido. Para 1461, el mundo de Margarita se había convertido en un campo de batalla, tanto en los campos de guerra como en su propia alma. Los primeros años de su reinado se habían caracterizado por una brillantez estratégica, pero a medida que la lucha por el poder continuaba, un lado más oscuro de Margarita comenzó a salir a la superficie, uno que dejaría una mancha en su nombre durante siglos. A medida que sus enemigos caían, uno tras otro, su hambre de poder crecía, dejándola aislada en su propia visión retorcida de lo que Inglaterra podría ser. Margarita, ahora firmemente aferrada a su papel como protectora de su hijo Eduardo IV, el joven heredero al trono, se encontraba constantemente en desacuerdo con las fuerzas que alguna vez fueron sus aliadas. La muerte del reinado de Enrique VI marcó el comienzo del fin de su influencia. La incapacidad de su esposo lo había relegado mucho tiempo atrás al margen de la historia, dejando a Margarita para cargar con el peso tanto de la corona como del futuro de la línea Lancaster. Sin embargo, la corona parecía siempre eludirla, deslizándose de sus manos a pesar de todos sus esfuerzos por aferrarse a ella. Inglaterra era un reino desgarrado por la guerra civil, donde nadie podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia familia. El punto de inflexión en el reinado de Margarita llegó en 1461 después de una serie de derrotas devastadoras. Con la muerte de su único aliado, su suegro, el duque de Somerset, los cimientos de su reinado comenzaron a desmoronarse. Uno a uno, los leales en los que había confiado cayeron, dejándola más desesperada y aislada. La pérdida de la batalla de Towton fue un golpe aplastante, no solo para sus fuerzas, sino también para su psique. El ejército Lancaster, liderado por el incansable deseo de Margarita de proteger a su hijo, fue derrotado por los yorkistas en lo que se convertiría en la batalla más sangrienta de las guerras de las rosas. Más de 0 hombres murieron en ese brutal conflicto, una masacre que quebrantó el espíritu de Margarita y dejó al descubierto hasta dónde estaba dispuesta a llegar para preservar su reclamo. En el aftermath de Towton, la marea comenzó a volverse en su contra. Margarita se vio obligada a retirarse a las regiones del norte de Inglaterra, buscando refugio en Escocia. Su fortaleza como reina, que antes encarnaba la autoridad real y la ambición, comenzó a flaquear. La soledad del exilio, combinada con la creciente pérdida de vidas en su causa, comenzó a erosionar la cordura de Margarita. La batalla por el trono
había dejado una profunda huella psicológica en la reina, cuya feroz determinación había sido una vez admirada por sus aliados y temida por sus enemigos. Ahora era vista como una mujer loca, cuyos antiguos seguidores se preguntaban si valía la pena el sacrificio de todo por el poder y el derramamiento de sangre. Pero Margarita, desesperada y amargada, no se rendiría. Su hijo, Eduardo, aún representaba la esperanza para la causa Lancaster y su determinación de verlo en el trono la llevó a formar alianzas aún más oscuras. A medida que Inglaterra descendía más en el caos, Margarita se rodeaba de una creciente cantidad de aliados que compartían su sed de venganza. Su desesperación la llevó a buscar individuos cuyas acciones eran tan brutales como sus propios deseos. La causa Lancaster se volvió más despiadada bajo su mando, con un número creciente de víctimas y poco respeto por las vidas de aquellos que se interponían en su camino. Uno de los episodios más oscuros de su reinado ocurrió en 1465, cuando tomó la decisión fatal de reingresar a Inglaterra con un ejército de mercenarios. Su último intento de reclamar el trono resultaría ser el más destructivo. Las fuerzas de Margarita, en un desesperado intento de ganar favor, se volvieron contra las mismas personas a las que se suponía que debían proteger. Con una eficiencia implacable, el ejército de Margarita llevó a cabo ejecuciones que habrían hecho estremecerse incluso al guerrero más endurecido. Sus fuerzas no solo lucharon, masacraron aldeas y ciudades, silenciando cualquier disidencia con fuego y sangre. Los hombres de Margarita, impulsados por el odio que su reina había avivado, no mostraron piedad. En los años siguientes, a medida que el poder de Margarita disminuía y sus enemigos comenzaban a reagruparse, su ambición, una vez pura, comenzó a deformarse en algo mucho más oscuro. Margarita, aunque físicamente frágil, se había convertido en una fuerza psicológica a tener en cuenta. Su mente, torcida por la pérdida y la desesperación, se había vuelto tan peligrosa como los ejércitos que comandaba. Su crueldad no conocía límites y su disposición a sacrificar la vida de sus propios súbditos por ganancias políticas se hizo legendaria. Se decía que Margarita no se detendría ante nada para asegurar que su hijo ascendiera al trono. Observaba cómo los hombres, aquellos que alguna vez le habían servido con lealtad, eran destrozados por las manos de sus mercenarios, sus gritos de misericordia cayendo en oídos sordos. Sin embargo, a medida que pasaban los años y los cadáveres se acumulaban, el control de Margarita sobre su cordura seguía resbalando. En los últimos años de su vida, la que alguna vez fue una reina orgullosa, se convirtió en una mujer quebrada, cuyas acciones tan crueles y de largo alcance incluso comenzaron a inspirar lástima entre sus enemigos. El descenso de Margarita hacia la locura no fue uno marcado por señales evidentes de inestabilidad. En cambio, fue el desmoronamiento silencioso y subversivo de su mente. Ya no veía la diferencia entre justicia y venganza, entre estrategia y sed de sangre. Se había convertido en una mujer consumida por la necesidad de proteger el reclamo de su hijo a cualquier costo, una mujer cuyos ideales habían sido tan distorsionados por el poder que ya no se parecían en nada a las nobles ambiciones que había poseído alguna vez. El estado psicológico de Margarita, que antes había sido una fuente de fuerza, se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Su mente se había convertido en su propio campo de batalla y ella había perdido. Para cuando el hijo de Margarita, Eduardo IV, finalmente aseguró el trono para los yorquistas, Margarita había sido reducida a una sombra de la mujer que una vez fue. Su salud mental había deteriorado hasta el punto de ser considerada una mera reliquia de una era pasada. La reina que alguna vez comandó ejércitos y cambió el curso de la batalla, ahora vagaba sin rumbo, olvidada por todos, excepto por los pocos que aún recordaban el terror que había infundido en sus enemigos. Sus últimos años los pasó en el exilio en Francia, donde vivió sus días como una reina rota y derrotada. Su hijo, que alguna vez fue el centro de sus ambiciones, ahora se había vuelto en su contra, como las realidades políticas a menudo lo exigen. El mismo hombre que ella había luchado por proteger, el niño que había soportado el peso de su crueldad y sufrimiento,
se había convertido en un hombre que ya no veía el mundo a través de los ojos de su madre. Los últimos momentos de Margarita no estuvieron marcados por las glorias de la guerra ni por los triunfos de la victoria, sino por la silenciosa realización de que su búsqueda de poder la había dejado completamente sola. Su hijo había heredado el trono, pero el derramamiento de sangre y la locura de su reinado lo habían marcado de maneras que ella nunca entendería. Cuando Margarita de Anjou murió en 1482, su muerte fue poco más que una nota al pie en la historia de las guerras de las rosas. El mundo había seguido adelante, dejando a la una vez temida reina ser recordada solo por la sangre que había derramado en nombre de la ambición. Pero el legado de las acciones de Margarita perdura. Su historia es una de poder, pérdida y la influencia corruptora de la ambición desenfrenada. El relato del ascenso de Margarita al poder y la locura que siguió sirve como un escalofriante recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar una mujer para asegurar su legado y el precio que pagó por esa ambición. Para el verano de 1470, el nombre de Margarita se había convertido en una leyenda susurrada, una de poder, locura y venganza implacable. Su reinado, definido por batallas sangrientas, maniobras manipulativas y alianzas rotas, había quedado eclipsado por la victoria de los yorquistas, pero la lucha de Margarita por el trono aún no había terminado. La rueda del destino había girado de la manera más inesperada y en los últimos años de su vida, Margarita se encontraría una vez más al borde de la gloria o la ruina. En 1470, las llamas de las guerras de las rosas se reavivaron cuando la suerte de Margarita dio un giro extraño. Había sido exiliada a Francia, olvidada por la mayoría, pero el paisaje político había cambiado drásticamente en su ausencia. El reinado de Eduardo IV, que antes era seguro, había vacilado. El descontento entre los nobles había hervido, y el control de los yorquistas sobre el poder comenzaba a debilitarse. En un giro del destino, Margarita se vio cortejada una vez más por aquellos que alguna vez fueron sus amargos enemigos. El poderoso conde de Warwick, un hombre cuyas lealtades cambiantes ya habían llevado a Inglaterra al borde del colapso. Warwick, que alguna vez fue un firme aliado de Eduardo IV, se volvió contra él, impulsado tanto por una ofensa personal como por una sed de mayor poder. Su decisión de aliarse con Margarita parecía improbable al principio. Ella había sido una enemiga clave durante el ascenso de los yorquistas y, sin embargo, ante la necesidad mutua, la antigua reina y el conde de Warwick dejaron de lado sus animosidades. Juntos, tramaron un plan para expulsar a Eduardo IV del trono y restaurar la dinastía Lancaster. Margarita, desesperada por una oportunidad de vengar a su familia caída y asegurar el legado de su hijo, aceptó una alianza que alteraría para siempre el curso de su vida. Warwick, en su sabiduría, orquestó un movimiento audaz que sorprendió tanto a los yorquistas como a los Lancaster. Arregló un matrimonio entre la hija de Margarita, Anne Neville, y Richard de Gloucester, el futuro Ricardo III, creando una nueva línea de alianzas, pero el acto más significativo de esta asociación vino en forma de una invasión militar. El conde de Warwick, ahora al mando de un ejército, lanzó un asalto a Inglaterra en la primavera de 1470, y Margarita lo siguió, llevando con ella lo que quedaba de sus partidarios. Sin embargo, la invasión no fue tan exitosa como Warwick había esperado. A pesar de los éxitos iniciales, los yorquistas, liderados por el formidable Eduardo IV, contraatacaron con feroz fuerza. La decisiva batalla de Barnet, librada en abril de 1471, vio a las fuerzas de Warwick derrotadas de manera decisiva, y el propio conde de Warwick fue asesinado en el campo. Las esperanzas de Margarita de recuperar el trono, ya frágiles, se hicieron añicos una vez más. Pero Margarita no era una mujer acostumbrada a la derrota. La pérdida en Barnet fue otro golpe en su larga lucha, pero no estaba dispuesta a rendirse.
Mientras los yorquistas se reagruparon y aseguraron su victoria, Margarita emprendió nuevamente el camino, esta vez retirándose con lo que quedaba de sus fuerzas menguantes. El dolor de perder otra batalla pesaba sobre ella, pero parecía que el fuego dentro de ella nunca se apagaría. Se dirigió hacia su último aliado, el una vez poderoso, pero ahora roto, Enrique VI, su esposo. En las semanas siguientes a la desastrosa batalla, la determinación de Margarita se fortaleció. Comenzó a reunir los últimos vestigios de sus fuerzas para un último esfuerzo. Su hijo, Eduardo, había sido exiliado, y Enrique VI era incapaz de liderar. Pero Margarita no aceptaría perder todo por lo que había luchado. Incluso ante una adversidad abrumadora, se aferró al sueño de restaurar el reinado de su familia. La prueba definitiva de su resolución llegó en 1471, en la batalla de Tewkesbury, uno de los últimos enfrentamientos importantes de las Guerras de las Rosas. También se convertiría en el momento que selló el destino de Margarita. Determinada a hacer una última resistencia por su hijo, Eduardo, Margarita lideró su ejército a la batalla contra las fuerzas de Eduardo IV. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas de Margarita fueron aniquiladas. El ejército de Eduardo IV abrumó la resistencia Lancaster y el saldo de muertes fue devastador. El hijo de Margarita, Eduardo de Lancaster, murió en el campo de batalla, un doloroso golpe para su corazón y para el futuro mismo que ella había pasado su vida protegiendo. La trágica pérdida de su hijo fue la última tragedia en la larga y amarga lucha de Margarita. Con Eduardo muerto, sus ambiciones fueron aplastadas. La vida de Margarita, antes definida por la búsqueda del poder, culminó ahora en un fracaso desgarrador. El hombre por el que había luchado para proteger, el hijo que había sido su estrella guía, estaba muerto, y ya no había propósito en su cruzada sangrienta. Tras la aplastante derrota en Tewkesbury, la historia de Margarita de Anjou se convirtió en una de resignación trágica. La feroz reina que una vez comandó ejércitos, manipuló alianzas y derramó ríos de sangre por el bien de la corona de su hijo, se quedó sin propósito. Fue hecha prisionera por los victoriosos yorquistas, humillada y quebrada por su propia incapacidad para salvar a su familia. Margarita fue retenida en la Torre de Londres, prisionera de las mismas fuerzas que una vez había intentado derrocar. Fue un amargo final para una reina que había regido el destino de Inglaterra con mano de hierro, cuyo nombre mismo había infundido miedo en los corazones de sus enemigos. Ahora no era más que una reliquia del pasado, olvidada por todos excepto por aquellos que miraban al futuro. En los años que siguieron a su captura, la vida de Margarita se convirtió en una sombra tranquila y melancólica de lo que fue. Finalmente, fue liberada de la torre, pero su libertad fue vacía. Su hijo estaba muerto, su esposo seguía siendo un rey roto y la causa Lancaster estaba completamente derrotada. La 11 Gran Reina se había reducido a un simple recuerdo en los anales de la historia. Margarita pasó sus últimos años viviendo en relativa oscuridad en Francia, lejos de la tierra por la que había luchado tan arduamente para gobernar. Vivió en el exilio, viuda y madre, que lo había perdido todo su familia, su reino y su propio sentido de propósito. Al final, la historia de Margarita fue una de futilidad trágica. Un cuento de poder corrompido, ambición convertida en polvo y de una mujer que lo dio todo por una corona que nunca volvería a ser suya. Su muerte en 1482 fue un asunto silencioso, el paso de una mujer que alguna vez fue una de las figuras más poderosas de Inglaterra. No se celebró un gran funeral para Margarita de Anjou, no se erigieron monumentos en su honor. Ella había sido consumida por su ambición, y cuando murió, el mundo simplemente siguió adelante. A medida que pasaron los años después de la muerte de Margarita, el mundo siguió adelante. Las amargas rivalidades de las Guerras de las Rosas disminuyeron, y Inglaterra, ahora bajo el gobierno de los Tudor, experimentó una nueva era de estabilidad. Sin embargo, el nombre de Margarita de Anjou, aunque en su mayoría olvidado por el público general, todavía resonaba a través de los pasillos de la historia
si solo como la sombra de una mujer que una vez sostuvo el destino de un reino en sus manos. La influencia de Margarita en la historia inglesa es innegable, pero su legado es complejo. Pocas figuras en la historia han logrado encarnar tan completamente los extremos de ambición, crueldad y trágico fracaso como ella. Fue una reina cuyas acciones, aunque a menudo despiadadas y brutales, fueron impulsadas por un único deseo de proteger el derecho de nacimiento de su hijo y asegurar un futuro para su familia. Pero esa ambición, cuando fue torcida por la pérdida y la traición, la llevó por un camino de destrucción irreversible. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Margarita es la trágica ironía de su vida. A pesar de todas sus maquinaciones y sacrificios, su hijo, Eduardo de Lancaster, murió joven, asesinado en la batalla de Tewkesbury a la edad de solo 17 años. Al final, la misma dinastía que ella había tratado de preservar fue obliterada. La muerte de su hijo marcó el golpe final a la causa Lancaster, dejando a los yorkistas y más tarde a los Tudor en control del trono inglés. La vida de Margarita, que alguna vez estuvo llena de grandes aspiraciones de una reina poderosa, terminó en fracaso. Sus sacrificios, sus alianzas rotas, la sangre que había derramado y el tormento que había soportado fueron todos en vano. La dinastía por la que luchó nunca vería la gloria que ella había imaginado. Sin embargo, la historia es a menudo más benévola con los muertos que con los vivos, y en los siglos posteriores a su muerte, la imagen de Margarita ha evolucionado lentamente. En su tiempo, fue vilificada, recordada como una reina sedienta de poder cuya obsesión con la venganza y el trono la llevó a traicionar tanto a su familia como a su alma. Pero a medida que los años pasaron, la historia de Margarita se convirtió en una de redención trágica. Los historiadores modernos, buscando entender su vida, han llegado a reconocer las complejidades de su carácter. En lugar de la villana unidimensional que la historia había retratado, Margarita de Anjou ahora es vista como una mujer que, ante probabilidades increíbles, luchó por todo lo que creía, por muy defectuosos o equivocados que pudieran haber sido esas creencias. Su transformación de villana a heroína trágica no es solo un producto del revisionismo moderno. Es un reflejo de la condición humana, la tendencia de ver las figuras imperfectas de la historia a través de una lente de empatía, como si nosotros también pudiéramos entender sus luchas y su dolor. Margarita, en sus últimos años, no era una reina fría y calculadora, sino una mujer rota que lo había perdido todo y que se aferraba desesperadamente a los restos de una vida que alguna vez soñó. Su deseo de restaurar el poder de su familia no nació de una simple ambición. Fue impulsado por el amor de una madre por su hijo y la desesperada esperanza de que, a través de sus acciones, pudiera asegurar un futuro mejor para él. En eso, hay una tristeza que trasciende el derramamiento de sangre y el caos de su reinado. Pero el legado de Margarita, como el de tantas figuras del pasado, también está marcado por la pregunta de lo que pudo haber sido. Si ella hubiera tenido éxito en su misión de colocar a su hijo en el trono, ¿cómo habría sido diferente la historia de Inglaterra? ¿Se habría evitado el reinado sangriento y turbulento de los Tudor? ¿O la dinastía Lancaster simplemente habría caído en otro tipo de caos? El ascenso y caída de Margarita sirve como un recordatorio de la fragilidad del poder y el precio que debe pagarse por la búsqueda de la grandeza. La muerte de Margarita de Anjou, en 1482, puso fin al tumultuoso capítulo de las Guerras de las Rosas, pero su historia no desapareció completamente en la oscuridad. Su entierro, al igual que su vida, estuvo marcado por una dignidad tranquila y solemne, lejos de la grandeza que alguna vez había soñado. Margarita fue enterrada en la Catedral de Angers en Francia, lejos de la tierra que una vez gobernó y del trono que había luchado tan desesperadamente por reclamar. La reina que había comandado ejércitos y manipulado reyes, la mujer cuyo nombre mismo había sido susurrado con miedo, ahora descansaba en una tierra extranjera distante, su lugar de descanso final casi olvidado en el transcurso de la historia. Su tumba, simple y sin adornos, se erige como un silencioso testamento al final tranquilo
de una vez gran reina. No hay grandes monumentos ni estatuas imponentes en su honor, solo la cruda realidad de su desaparición, tanto personal como política. Margarita no fue la última de su linaje ni el fin de la línea Lancaster, pero su muerte marcó el final de una era. La causa Lancaster, una vez impulsada por la ambición y el sueño de recuperar una corona perdida, ya no existía. Los yorkistas habían ganado, y con el ascenso de los Tudor, las guerras y el derramamiento de sangre finalmente terminaron. Pero la historia de Margarita perdura. El hecho mismo de que hablemos de ella hoy, siglos después de su muerte, es un testamento al impacto que tuvo en la historia. Su vida estuvo definida por la búsqueda del poder, el costo de ese poder y el trágico fracaso que siguió. Ella sigue siendo un símbolo de los peligros de la ambición desenfrenada y las inevitables consecuencias de luchar por algo que, al final, tal vez nunca se logre. Aunque la tumba de Margarita pueda ser silenciosa, su historia sigue resonando. En ella vemos la fragilidad de la vida, la naturaleza efímera del poder y las duras verdades que yacen en el corazón de todas las grandes ambiciones. El legado de Margarita sirve como un recordatorio de que, sin importar cuán alto ascendamos, sin importar cuánto luchemos por algo, al final, todos estamos sujetos a los caprichos del destino. Para Margarita, ese destino fue cruel, una mujer que ascendió a las alturas del poder solo para ser derribada por sus propios deseos y la implacable marcha del tiempo. La vida de Margarita de Anjou, marcada por la lucha y el sacrificio, no se desvaneció simplemente en los anales de la historia, proyectó una sombra larga que aún se extiende hacia las comprensiones modernas de la ambición, el poder y las complejidades del liderazgo. Incluso en la muerte, su nombre perdura, un símbolo de la naturaleza oscura y tumultuosa de la ambición política. El verdadero peso del legado de Margarita radica no solo en sus victorias o derrotas, sino en las consecuencias inquietantes de las decisiones que tomó en busca del poder. En las décadas posteriores a su muerte, la historia de Margarita fue moldeada y remodelada por historiadores, dramaturgos y poetas. Sin embargo, a pesar de toda la atención que su vida atrajo, la esencia de su ser fue a menudo opacada por el derramamiento de sangre que dejó a su paso. El nombre de Margarita se convirtió en sinónimo de una ambición tan consumidora que trascendió las simples maniobras políticas, llevándola a hacer cosas indescriptibles en nombre de la supervivencia. Su vida se convirtió en una especie de parábola, una en la que el poder, una vez tomado, consumió todo lo demás: familia, moralidad y cordura. Cuando llegó el siglo XVI, la historia de Margarita ya se había convertido en algo cercano al mito, un relato icónico de una mujer que desafió las probabilidades solo para ser deshecha por su propia ambición. La narrativa común de Margarita, la condesa devoradora de niños, es un epíteto que a menudo se le asigna debido a su percibida crueldad, que en parte se basaba en los rumores susurrados que rodeaban su corte y sus campañas. Si ella estuvo o no directamente involucrada en actos de canibalismo, el mito de su sed de sangre comenzó a echar raíces en la imaginación popular. A lo largo de los años, su figura se convirtió en un símbolo más grande que la vida de una insaciable hambre de poder, con cada derrota que sufrió solo intensificando su deseo de venganza. La verdad del reinado de Margarita, sin embargo, es más compleja y trágica de lo que estos mitos sugieren. No fue una reina fría y desalmada que gobernó Inglaterra solo por la crueldad, sino una madre, una esposa y una hija que veía el mundo a través de la lente de la necesidad política y la lealtad familiar. Visto bajo esta luz, las acciones de Margarita no son simplemente las de una tirana, sino las de una mujer que luchaba desesperadamente por proteger lo poco que le quedaba. Sus batallas no nacieron de la malicia, sino del peso de la supervivencia en un mundo donde las alianzas eran frágiles y la línea entre la vida y la muerte a menudo dependía de la agudeza de la espada. Sin embargo, esta narrativa era difícil de abrazar ante la brutalidad que marcó su reinado. Los últimos años de Margarita
estuvieron definidos por alianzas políticas que costaron vidas, la más notable de ellas. Su hijo, Eduardo de Lancaster, cuya muerte en 1471 en Tewkesbury marcó el colapso final de las esperanzas Lancaster para el trono. La pérdida de Eduardo, tan joven y tan lleno de promesas, se ve a menudo como la tragedia definitiva de su vida. Se dice que, en sus últimos momentos de dolor, Margarita lloró desconsoladamente, incapaz de aceptar el peso de su fracaso. El niño que alguna vez fue la esperanza de su dinastía, ahora estaba muerto, dejándola con nada más que la fría amargura de la derrota. Este momento, cuando los gritos desconsolados de Margarita resonaron a través del campo de batalla, es donde muchos historiadores creen que su última caída en la locura realmente comenzó. Sin más batallas que librar, sin más enemigos que vencer, Margarita quedó sola para enfrentar el horror completo de sus acciones. Había luchado y matado por una corona que ahora se deslizaba fuera de su alcance. Había sacrificado su alma, su familia y su futuro en un juego en el que no estaba destinada a ganar. El costo psicológico de la vida de Margarita, llena de guerra y derramamiento de sangre, habría sido inimaginable. Pero en esos últimos momentos comprendió que su mayor pérdida no había sido la corona, había sido su hijo. En los años siguientes, a la muerte de su hijo, el estado mental de Margarita se deterioró rápidamente. Se retiró al aislamiento, lejos de las cortes reales y las luchas de poder que una vez definieron su existencia. Su mente, antes aguda y acostumbrada a las complejidades de la guerra política, parecía ahora embotada por el dolor. Hubo informes de ella hablando en frases fragmentadas de vagar por los pasillos de sus pequeñas propiedades en Francia, un espectro de la reina que una vez comandó ejércitos. La mujer que alguna vez gobernó con una voluntad de hierro, ferozmente protectora de su familia y sus ambiciones, ahora era una sombra de sí misma, llevada a la locura por la pérdida de su hijo y la devastación que había causado. Pero la vida de Margarita no fue olvidada en la muerte. Los ecos de su reinado resonaron por generaciones, mucho después de que las guerras de las rosas hubieran terminado. La historia de Margarita se convirtió en una lección sobre los peligros del poder, un recordatorio brutal de que, no importa cuánto luchemos por algo, el precio de la victoria puede ser mucho más alto de lo que imaginamos. Su vida, con toda su violencia y desgarradora tristeza, sería para siempre parte de la sangrienta historia de Inglaterra. Cuando miramos hacia atrás en Margarita de Anjou, no podemos simplemente juzgarla por las batallas que luchó o las atrocidades que pudo haber cometido. Su legado va mucho más allá de los límites de las guerras de las rosas, ya que ella permanece como un recordatorio del poder que pueden ejercer aquellos que se niegan a doblegarse. La tenacidad de Margarita, su capacidad para levantarse de las cenizas de la derrota una y otra vez, habla del espíritu inquebrantable de la voluntad humana. Sin embargo, es esa misma voluntad lo que se convierte en su trágica falla, una obsesión con el poder que, al final, le robó todo lo que amaba. A través de la lente de la historia, el papel de Margarita en las guerras de las rosas parece casi predestinado. Nació en un mundo de intriga y conflicto, arrojada a una posición donde solo los despiadados sobrevivían. Desde el mismo momento de su matrimonio con Enrique VI, estuvo vinculada por las expectativas del deber real y la necesidad de proteger a su familia. Pero a medida que pasaban los años, se consumió por la necesidad de no solo proteger, sino de dominar. Se convirtió en un símbolo de la misma cosa contra la que había luchado los sistemas opresivos de la monarquía, los mismos sistemas que le habían despojado de su herencia y la habían reducido a una pieza en manos de los poderosos. Lo que la historia de Margarita revela es el costo profundamente personal de la lucha política. Las batallas, los ejércitos, las muertes, no fueron simplemente movimientos estratégicos en un juego más grande, sino tragedias reales. Para Margarita, estas tragedias no fueron simples bajas de guerra, fueron la esencia de su existencia. Su sacrificio no se hizo en nombre de la gloria o la conquista, sino en nombre de un impulso insaciable por ver a su familia, a su hijo,
asegurar un lugar en la historia. Al final, sin embargo, pagó el precio final su mente y su alma consumidas por la interminable lucha por el poder. Y aún así, la historia de Margarita no es solo una de derrota. Hay una cierta fuerza oscura en su persistencia, una determinación sombría que se negó a aceptar el destino. La lucha implacable de Margarita contra las fuerzas del destino, su negativa a ceder, finalmente la posiciona como una figura que no puede ser fácilmente olvidada. Aunque pudo haber perdido a su hijo, su legado, como los riples de una piedra lanzada en un estanque, continúa reverberando a través de los siglos. La vida de Margarita de Anjou, desde su feroz comienzo hasta su silencioso final, se erige como un recordatorio inquietante de la fragilidad del poder y el costo humano de la ambición implacable. Su nombre está grabado en la turbulenta historia de las guerras de las rosas, no como una mera nota al pie, sino como un símbolo de la lucha constante por el control en un mundo donde las alianzas son tan efímeras como la vida misma. Su historia es un tapiz complejo tejido con amor, sacrificio, pérdida y una sed insaciable de poder. Margarita no fue una villana en el sentido tradicional. Fue una mujer arrojada a un mundo donde la supervivencia exigía implacabilidad, donde la maternidad y el deber político chocaban en una trágica danza y donde la corona era tanto un premio como una maldición. Luchó ferozmente por el trono de Inglaterra, no por gloria personal, sino por el futuro de su hijo, la esperanza de su familia y la preservación de un legado que parecía escaparse más y más de su alcance con cada año que pasaba. Sin embargo, al final, su obsesión con ese trono la llevó por un camino donde nada, ni siquiera la vida de su hijo, pudo aplacar su sed de venganza y poder. La caída de Margarita no fue solo el resultado de las acciones de sus enemigos, sino de sus propias decisiones. La misma ambición que la impulsó a desafiar a los yorquistas y luchar por el derecho de nacimiento de su hijo, finalmente la consumió. Su historia es una ilustración trágica de los peligros del poder desenfrenado, la creencia de que, en busca de un objetivo singular, las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, la lealtad y la traición, se difuminan hasta que no quedan nada más que los escombros de una vida dedicada a perseguir un sueño imposible. En sus últimos años, aislada, rota y derrotada, Margarita se convirtió en una sombra de la reina que una vez fue. Había sacrificado toda su inocencia, su familia y su alma por una corona que nunca sería suya nuevamente. La muerte de su hijo en la batalla de Tewkesbury marcó la última traición a su lucha de toda la vida, una pérdida tan profunda que destruyó los últimos vestigios de su cordura. La mujer que alguna vez comandó ejércitos ahora vagaba en el exilio, prisionera de sus propias ambiciones. Pero en los años posteriores a su muerte, el legado de Margarita comenzó a cambiar. Donde una vez fue vilipendiada como una reina despiadada y sedienta de sangre, los estudiosos e historiadores modernos han llegado a ver su vida como una historia trágica, pero profundamente humana. La historia de una mujer que, como tantas otras antes y después de ella, se vio obligada a navegar por las aguas traicioneras del poder y la supervivencia, a menudo a gran costo para ella misma y los que amaba. Su ambición, aunque finalmente destructiva, también fue un testamento a la fuerza y determinación de una mujer que no se dobló ante los caprichos del destino. Al final, la vida de Margarita de Anjou nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza del poder. Nos invita a considerar hasta qué punto estaríamos dispuestos a sacrificar por proteger a nuestros seres queridos, defender nuestros ideales y asegurar nuestro futuro. Nos recuerda que la búsqueda del poder, aunque a menudo nacida de intenciones nobles, puede distorsionarnos y deformarnos de maneras que no podemos prever. El arco trágico de Margarita refleja la lucha humana universal entre la ambición y la moralidad, entre el deseo de cambiar el mundo y el reconocimiento de las consecuencias de ese cambio. Su vida, una vez definida por la guerra, la traición y el sacrificio, ahora sirve como un recordatorio sobrio de que la búsqueda del poder es una espada de doble filo
una que puede elevar o destruir dependiendo de cómo se empuñe. La historia de Margarita puede haber terminado en desesperación, pero su legado perdura como una poderosa lección en las complejidades de la ambición, la fragilidad de la naturaleza humana y el precio que todos pagamos por los sueños que nos atrevemos a perseguir. Al reflexionar sobre la oscura leyenda de Margarita de Anjou, nos queda preguntarnos, ¿cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a sacrificar en la búsqueda del poder? ¿Y qué quedará de nosotros cuando termine la batalla? La historia de Margarita nos invita a responder estas preguntas por nosotros mismos y a examinar el costo de la ambición que reside en todos nosotros. Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, aquí tienes otro video interesante.